junio de 1995, Estadio Municipal de Balaídos, en la ciudad de Vigo, Celta Real Madrid. Ese fue mi primer partido en vivo y en directo. Fue mi abuelo el que me llevaría para ver por fin a esos jugadores que tanto había visto en televisión, pero que tan lejos parecía que estaban. Para mí ese día es un recuerdo importante porque mi abuelo fallecería poquito tiempo después. Así que me acuerdo del resultado, me acuerdo de los goleadores, me acuerdo incluso de haberme tenido que sentar en la escalera porque tristemente un socio reclamó su asiento, así que tuve que cederle el lugar donde estaba. Pero sobre todas las cosas me acuerdo del público gritando al árbitro. Aquello fue tremendo. Nunca había escuchado tantas palabrotas, tantos insultos, nunca había visto tanta gente enfadada como en aquel día. A veces se dice que el fútbol es también un arte y los que van acuden como a un teatro, pero yo nunca he visto algo parecido en ningún teatro. Lo cierto es que aquello me marcó, pero con el paso de los años ya no me sorprende tanto lo que pude contemplar en aquel lugar. Y es que pocas circunstancias son tan comunes a nuestro alrededor que ver a personas enfadadas, a personas enojadas, a personas airadas y que además lo expresan. A veces observamos esto cuando nos toca esperar por el número en el supermercado. La gente se enfada si alguien decide saltarse la lista. A veces observamos esto cuando estamos conduciendo y nos encontramos en medio de un atasco. La gente se enfada cuando alguien trata de meterse por un lado o salirse por el otro. Especialmente cuando llegamos tarde a la iglesia, ¿verdad? La gente se enfada. Observamos esto cuando estamos viendo cualquier tipo de evento deportivo y nuestro equipo no gana o no está siendo favorecido como querríamos o desearíamos. Todo el tiempo vemos a gente enfadada. ¿Y cuántas veces no somos nosotros los que nos enfadamos, los que nos frustramos y reaccionamos mal? De hecho, la gente se enfada cuando alguien no se enfada y se dice de esa persona: no tiene sangre en las venas. ¿Cómo es posible que no se enfade? ¿Cómo es posible que no reaccione, que no exprese lo que está pensando en este momento? Y claro, como hay tantos males, también hay muchos remedios. Y existen multitud de métodos sociales, psicológicos, incluso populares, para tratar de paliar la ira. Y esto solamente pone de manifiesto que se trata de un problema real y de un problema generalizado. Hace un tiempo leí un libro de un autor que se llamaba Roberto Jones y él escribía lo siguiente: la ira es un problema universal, presente en toda cultura y experimentado en cada generación. Nadie vive exento de su presencia ni inmune a su veneno. Añade este Jones, permea a toda persona y estropea nuestras relaciones más íntimas. Esto es tristemente cierto, dice el autor, aún en nuestros hogares cristianos y en nuestras iglesias. Y si por un momento nos acercamos a la palabra de Dios y observamos lo que la Biblia dice en cuanto a este asunto, nos damos cuenta de que la Biblia va a utilizar términos muy contundentes para hablar de la ira, del enojo, del enfado. Resulta interesante comprobar cuál fue el primer pecado manifestado después de la caída. Y cuando nos acercamos al capítulo 4 de Génesis, versículo 5, se nos dice que Caín se enojó mucho. Este fue el primer pecado que la Biblia describe después de la caída. Y eso precisamente le llevó a matar a su propio hermano. En el Salmo 37, versículo 8, leemos una advertencia solemne en contra de la ira. Dice: deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Quizá te sorprenda saber
que al diablo en la Biblia se le presenta como un enemigo terrible, temible, y se le presenta de esta manera precisamente porque está airado, porque está enfadado. Dice Apocalipsis 12:12, ¡ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Incluso Juan, aquel al que se le conoce como el discípulo del amor o el discípulo amado, nos va a advertir de la severidad de la ira y de lo peligroso cuando ésta se manifiesta, y escribe lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es un poco exagerado esto de comparar el enojo, la ira con el asesinato. Alguno podría pensar así. Y sin embargo, cuando nos acercamos al texto que nos ocupa en esta mañana, nos damos cuenta de que realmente Jesús va a poner en la misma categoría de peligro para unos y para otros aquellos que se atreven a dar el paso de atacar a otro físicamente hasta matarlo, con aquellos que realmente quisieran hacerlo, pero a lo mejor no se atreven a actuar de esa forma. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Mateo 5, versículo 21, porque en esta mañana vamos a ver dos elementos que exponen la gravedad de la ira ante los ojos de Dios. Y estos dos elementos no solamente van a resultar una advertencia, sino también una instrucción para que podamos manejar este asunto como deberíamos. Vamos a leer Mateo 5, versículo 21 hasta el 26. Mateo 5, 21. Dice: ¿habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Llevamos unas cuantas semanas estudiando el Sermón del Monte y aquí, particularmente a partir de estos versículos, Jesús nos va a proponer su propia exégesis, su propia interpretación del Antiguo Testamento y específicamente de la ley del Antiguo Testamento. De hecho, en los próximos versículos va a conectar, va a lidiar su mensaje con 4 de los famosos 10 mandamientos. Y nos va a ofrecer un resumen de ellos, pero se trata de un resumen vinculante. Eso quiere decir que tenemos que responder de una manera adecuada a lo que Jesús nos va a decir. Y es que, a diferencia de los religiosos, de los legalistas especialistas en justicia externa, Jesús tiene otra actitud muy diferente. Y lo que le preocupa es lo que sucede dentro del corazón, porque la palabra de Dios dice que es en el corazón de donde emana la vida, de donde se produce la vida. Y podríamos dividir lo que Jesús va a enseñar en este Sermón del Monte en dos grandes apartados. Por un lado, en los versículos del 1 al 16, Jesús va a describir cuál es el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Nos va a hablar de su influencia como resultado de ese carácter. Pero en los versículos 17 hasta el capítulo 7, versículo 12, una sección muy larga, va a hablar de la justicia de aquellos que
pertenecen a ese reino de los cielos. Va a hablar primero del carácter, pero después de la conducta, y es que ambos son inseparables. Tristemente hay muchas personas que dicen creer ciertas cosas, pero su vida es tan distinta en realidad. No tiene nada que ver lo que dicen con lo que hacen. Hay otros, sin embargo, que son especialistas en hacer cosas y realmente podemos concluir que hacen muchas cosas y la mayoría de ellas bien hechas, pero en el fondo de su corazón no hay nada, está vacío, simplemente están viviendo una religión, piensan que por actuar de una determinada manera van a recibir un premio, van a ser obsequiados con una entrada especial a la presencia de Dios. Y lo que Jesús está diciendo a lo largo de toda esta enseñanza en aquella montaña, delante de primero unos pocos y luego unos muchos que cada vez se agolpan para oírle, es que no podemos separar lo que sucede en nuestro corazón de lo que hacemos con nuestra vida. No podemos disociar lo que sucede en el interior de nuestro corazón con aquello que hacemos y con aquello que decimos y con aquello que promovemos. De manera que aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos lo son porque han sido transformados y como resultado van a vivir de manera distinta. Van a vivir según unos principios nuevos, los principios del reino, unos parámetros nuevos, los parámetros del reino. Su conducta es distinta, sí, porque su corazón es distinto. Y comenzando en este versículo 21 que hemos leído, Jesús va a presentar 6 ejemplos de cómo nuestra justicia debe ser superior a la de aquellos que observaban tanto la ley, que entendían tanto la ley, que estudiaban tanto la ley, pero que no habían sido transformados por la ley. En el versículo 21 Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el versículo 27 dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. En el versículo 31 dice Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y como conclusión a toda esta larga sección, versículo 48, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús va a insistir una y otra vez que esa ley que los religiosos están tratando de manipular tiene un objetivo mayor que ganarse una forma de actuar. Lo que busca es demostrar que algo ha sucedido interiormente. Por eso nuestra justicia ha de comenzar en el corazón. Y si eso sucede de esta manera, sin duda tendrá un impacto en nuestra conducta. Así que en esta mañana y en el tiempo que tenemos, vamos a analizar el primero de esos 6 rasgos distintivos de un ciudadano del reino de los cielos. Y nos daremos cuenta de qué diferente es el estándar de justicia que Jesús propone con ese comportamiento externo que aquellos de los que le escuchaban estaban acostumbrados a ver. Y lo primero que podemos destacar aquí, podemos llamarlo de la siguiente manera, la infamia de la ira. Y he escogido a propósito esta palabra que suena un poco rara para algunos. La infamia de la ira, versículos 21-22. Algo infame es lo contrario a algo famoso, a algo destacado, a algo de lo que merece hablar. Algo infame es algo indigno. Es algo perverso, es algo denigrante. De hecho, si la buscáis en el diccionario, esta palabra significa directamente crimen. Una infamia es un crimen. Y uno pensaría, bueno,
Vamos a leer de nuevo el versículo 21, dice ahí: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y cuando uno lee esto puede concluir, es verdad, eso del homicidio no es otra cosa que un crimen, es algo que realmente resulta denigrante, es perverso, es indigno. Y puede uno llegar a concluir que ese primer pecado que Jesús menciona, ese de no matarás, es el peor de todos, porque no hay mayor ofensa, porque es la última de las ofensas posibles, porque no existe recuperación posible. De manera que uno podría concluir, es verdad, se trata de un acto infame esto de no matar. Pero cuando leemos con detenimiento estos versículos, comprobamos que lo que Jesús presenta va más allá de apretar un gatillo. Va más allá de acabar con la vida de otra persona de manera premeditada. Aquí se está hablando de algo muy superior a ese momento final. Se está hablando de algo que comienza en el corazón y que podrá tener más o menos ramificaciones, pero ya en origen es algo infame, es algo indigno, es algo perverso y peligroso. Quizás nunca se pase del corazón, pero es suficientemente grave como para romper el estándar de justicia que caracteriza a aquellos que representan a este rey. El versículo 21 comienza de una manera muy singular. Dice ahí, escuchasteis que fue dicho por los antiguos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está queriendo decir Jesús con esta expresión? Bueno, la mayoría de los presentes aquel día no había tenido acceso a una copia escrita de la ley. Eso que sucede ahora, que tenemos Biblias de todos los colores y en todos los formatos, con distintos tipos de letras y versiones para escoger, es algo muy, muy moderno, es algo muy, muy de nuestra época. Aquellas personas que escuchan a Jesús estaban acostumbradas a acceder a la ley por medio de lo que se les enseñaba en las sinagogas de sus pueblos. Muchos judíos, claro que sí, tenían acceso a esa ley, pero solamente de manera oral, mediados por la lectura y la enseñanza de los rabinos y de los maestros, que sin duda hacían una buena labor en cuanto a esa ritualización y a esa idea de tener que leer y de tener que repetir la ley para que algunos pudieran memorizarla. El problema estaba en las explicaciones que venían a continuación. Y lo que Jesús les dice es que continuamente escuchan la exposición de la ley en las sinagogas por parte de sus maestros, pero estar expuestos a esas explicaciones y a esas interpretaciones no había sido la mejor idea. En este caso específico, Jesús se refiere al sexto mandamiento. En Éxodo 20, versículo 13, se nos dice, no matarás. Y lo mismo se repite en Deuteronomio capítulo 5. Y sin duda esta no era la primera vez que Dios iba a informar al pueblo acerca de su visión del asesinato. De hecho, en el hebreo existen hasta 7 palabras distintas para hablar de asesinato. Y eso significa que tristemente era una realidad común. El lenguaje había florecido en ese ámbito del homicidio porque era algo común y había diferentes expresiones para explicar de qué manera y con qué intención se iba a llevar a cabo. Y en el caso de Éxodo, en el caso de los famosos 10 mandamientos, esta prohibición de no matarás va a ocupar un lugar importante y ahí se va a incluir esa palabra que se emplea, se va a incluir el asesinato intencionado, pero también el homicidio por negligencia, lo cubre todo. En Génesis capítulo 9, Dios le va a decir a Noé que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y le va a dar una explicación, porque a imagen de Dios hizo él al hombre.
En última instancia, el asesinato no es un pecado en contra de aquella víctima a la que se le quita la vida. No es un pecado contra el gobierno o las autoridades que han dictado ciertas leyes. Es una ofensa contra Dios mismo, porque se trata de un ataque directo a su persona y a su carácter. Un carácter que Él ha querido trasladar y reflejar en cierta medida en el ser humano al haberlo creado a su imagen y semejanza. De manera que la Biblia es clara desde el principio. El asesinato, el acabar con la vida de una manera premeditada es algo horrible, porque uno está atacando al carácter mismo de Dios que ha trasladado a sus criaturas. Los escribas y maestros de la ley se habían secularizado tanto que en lugar de entender la lógica que está detrás y de analizar a la luz de quién es Dios lo que Dios está diciendo, terminaron por crear tribunales que no diferían en nada con aquellos seculares que las naciones a su alrededor también tenían. Y en el caso del no matarás, restringían el mandamiento al acto mismo de asesinato. Así que solamente cuando uno acababa con la vida de otra persona podía considerársele culpable. Solamente en ese momento el asesinato se convertía en un acto susceptible de ser juzgado. Se conformaban aquellos intérpretes de la ley en el comportamiento específico de alguien que acaba con la vida de otra persona. Pero el odio de una persona para con otra, o aún el intento de asesinato de una persona para con otra, quedaban fuera de la ecuación y ni siquiera iban a ser juzgados. Sin embargo, este pasaje nos enseña que Dios no solamente está preocupado por acciones que tienen consecuencias graves, sino que Dios está preocupado en primera instancia por el corazón, por aquel lugar donde se forjan los pensamientos, por aquel lugar donde nacen las ideas, los deseos y los motivos, por aquel lugar donde se conciben incluso las palabras que vamos a emplear. En definitiva, por el corazón, no simplemente por el resultado final de nuestras acciones. Y eso nos lleva al siguiente versículo, el versículo 22. Dice ahí: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Este versículo va a manifestar una autoridad desconocida para aquellos que escuchan. Jesús tiene tanta autoridad como para explicar el verdadero significado de los 10 mandamientos. Y eso es mucha autoridad, porque en la mente de los que escuchan no existe un texto más importante que aquel que recibieron de parte de Dios por manos de Moisés. Y ahora Jesús va a desplegar una autoridad desconocida para ellos. A continuación lo hará sobre la enfermedad, la naturaleza, el pecado y aún hasta la muerte. Pero ahora va a mostrar su autoridad sobre el fundamento máximo, que es la ley. Y lo va a hacer porque Él mismo es el autor. Él mismo, esa palabra encarnada, tiene todo el derecho no solamente a citar, sino a explicar la ley de Dios. Y Jesús va a presentar este asunto de manera muy seria. Primero, en este versículo 22 va a hablar de un juicio a nivel local, después de un juicio a nivel superior y finalmente de un juicio a nivel cósmico, universal, donde Dios mismo es el juez. Y lo que va a decir Jesús es que cuando estamos airados, cuando estamos enfadados, cuando estamos enojados, esa ira nos va a hacer culpables en todos y ante todos y cada uno de estos
tribunales. Esto es bastante serio. Esto ya empieza a preocuparnos un poquito más. ¿Cuántas veces hemos oído a personas que se quieren justificar delante de Dios porque dicen: yo no he pecado nunca, yo no he matado a nadie, yo no le he hecho daño a nadie? Y sin embargo nos acercamos a este versículo y nos damos cuenta que lo que Jesús está diciendo es que aquello que nos lleva a matar o a hacer daño a alguien es el verdadero problema. Claro que suceden cosas y luego las consecuencias habrá que medirlas y habrá que tratarlas y habrá que analizarlas, pero Jesús está apuntando a la raíz del problema y es precisamente la raíz del problema la que nos hace culpables en cualquiera de estos tres juicios. Bueno, veamos cuáles son esos tres juicios de los que habla Jesús en este versículo 22. Y la primera acusación tiene que ver con la de encolerizarse o enojarse. Dice ahí: aquel que esté enojado con su hermano. No se trata de cualquier tipo de enojo. Sabemos que la Biblia va a hablar va a describir algunos casos excepcionales donde puede existir la llamada ira santa. ¿Cuándo tiene lugar esa ira santa? ¿Y cómo podemos saber que nuestro enojo está legitimado, que es correcto, que no es un problema? Bueno, esa ira santa va a tener lugar en situaciones en las que la gloria de Dios está en juego y por eso uno reacciona. Y solamente existe en esas situaciones la posibilidad de airarse contra el pecado, pero nunca de responder pecaminosamente. Porque precisamente estamos despreciando un pecado en particular, de manera que no podemos reaccionar de la misma forma. Pablo dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. De hecho, en varias ocasiones nos vamos a encontrar a Jesús reaccionando de esta misma manera. En el capítulo 21 del Evangelio de Mateo nos lo encontramos muy molesto porque el templo se ha convertido en una casa de soborno, en una casa de negocio. Dios mismo se nos presenta de esta manera en el Salmo 7 y dice ahí que Él está airado contra el impío, contra la persona que rechaza constantemente sus advertencias. Y dice el texto que lo está todos los días. Pero esto es importante, esta clase de ira que describe a Jesús en el templo o a Dios Padre contra el impío, nunca promueve intereses personales y nunca pierde el control. Es una ira santa y por lo tanto es una ira pura, limpia, sin mancha, sin pecado. Pero es una ira muy poco frecuente. Y de ninguna manera es la ira de la que está hablando Jesús en este versículo 22, porque el texto nos describe ahí una ira, un enojo, un enfado que es pecaminoso. En Gálatas 5:20 se habla acerca de esta ira a la que se refiere Jesús y se nos presenta esta ira como una obra de la carne. Dice ahí: ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Pablo termina diciendo: cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo pensar que a Dios le ofende tanto nuestra reacción airada, enojada, como para concluir que aquellos que se caracterizan por vivir de esta manera no tienen parte con Él. No hay espacio para ellos en el reino de los cielos. Y es que esta clase de ira se caracteriza por la envidia, por el egoísmo, por la falta de dominio propio, por la justicia propia, por la terquedad, por la autocompasión.
Y se trata de ira pecaminosa. Y bajo el estándar divino de justicia, la ira pecaminosa tiene el mismo peso que el homicidio. Cuando uno entiende esto, empieza a entender el carácter de Dios. Insisto una vez más, ya lo he dicho varias veces, el problema no son las consecuencias de lo que hacemos, sino ese deseo irrefrenable de hacer lo que hacemos. Y aquí se habla de un tribunal que va a juzgar esta actitud. Y es un tribunal local. Hoy en día existen tribunales en muchos lugares y cuando no ha funcionado en un sitio se apela al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que escalamos una gran pirámide de justicia. En aquella época, aún los pueblos pequeñitos contaban con un consejo constituido por 3 hombres. Esos hombres eran responsables de juzgar las problemáticas que surgían a nivel local. Y cuando la población era mayor, el tribunal aumentaba hasta los 23 miembros. Y tenían muchas capacidades para actuar y responder a los crímenes que estudiaban, hasta el punto de que podían aplicar la pena capital. En otras palabras, si la situación lo requería, ellos podían condenar a muerte al culpable. Y este es el primer tribunal del que Jesús habla aquí. Ese tribunal, dice Jesús, está preparado para los enojados, para los airados. Pero el texto continúa y nos encontramos ante un segundo nivel de juicio. Una segunda acusación se va a presentar en otro tribunal, en este caso, y dice, versículo 22, y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. ¿Cuál es la ofensa en este caso? Ya no es el estar enojado con alguien, sino directamente insultarle. Y ese insulto literalmente significa cabeza hueca, idiota, estúpido. Bueno, a lo mejor hay personas aquí que dicen, bueno, esas son palabras que usarían los niños. Tampoco es un insulto demasiado grave. Tampoco parece que la otra parte se vaya a ofender demasiado. Pero aquí se nos presenta a otro tribunal, en este caso un tribunal al que se le llama concilio y literalmente se refiere al Sanedrín. Y ese era el Tribunal Superior de Justicia de la época. Y su historia se remontaba a los tiempos de Nehemías, cuando el pueblo regresa del cautiverio. Y a partir de ese momento, 70 hombres más el sumo sacerdote van a dirimir, van a decidir asuntos ya de un calado mayor, que no solamente pueden ser resueltos a nivel local, sino que demandan de un estudio y de una atención más específica. La mayoría eran saduceos, pero también había fariseos y hombres respetados. Y Jesús mismo, en el capítulo 26 y 27 de este Evangelio, va a tener que enfrentar a ese tribunal, a ese concilio, y serán ellos los que determinan condenarlo a muerte. Algunos discípulos de Jesús que estaban escuchándole en aquel día, también, llegado el momento, tendrían que enfrentarse a ese mismo Sanedrín. Pero hay una tercera acusación y un tercer tribunal. Y en este caso el versículo 22 termina diciendo, cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. La palabra aquí es necio o torpe o estúpido. De hecho, en el inglés esta palabra, que es una palabra griega, casi se ha traducido y se ha utilizado literalmente. Y se habla de este tipo de persona como de un tonto, un necio, un torpe. Y ese insulto, dice Jesús, conlleva el ser juzgado por otro tribunal. Pero este tribunal es muy distinto al que los judíos están acostumbrados a ver. En el original, la fórmula usada por Jesús dice, culpable será ante el infierno de fuego. Esta palabra que utiliza Jesús para hablar del infierno es la palabra Gehenna, y era el nombre de un valle al suroeste de Jerusalén.
Vamos por un segundo a Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28, y vamos a leer los primeros 4 versículos para que entendamos qué clase de prácticas tenían lugar en aquel sitio. Segunda de Crónicas 28, versículo 1, dice: Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor, como su padre David había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Ben Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. El valle de Ben Hinnom es lo que Jesús llama Gehenna aquí. Y allí, como acabamos de leer, tuvieron lugar actos realmente terribles. Los reyes y otros personajes quemaban a sus propios hijos y realizaban sacrificios humanos como ofrenda al dios Moloc. Cuando el joven Josías accede al trono, como parte de sus reformas, va a destruir todos los elementos que allí se mantenían y va a convertir aquel lugar en un vertedero donde se van a quemar a partir de ese día todas las inmundicias, todos los desechos, toda la basura de la ciudad. Nosotros estamos acostumbrados a tirar a la basura aquellos desperfectos o aquellos desechos que no necesitamos, pero no pensamos muy a menudo qué va a suceder con todo eso, ¿verdad? Lo metemos en la bolsita, en el mejor de los casos lo introducimos en el contenedor correspondiente y a partir de ahí que se encarguen otros. Bueno, lo que sucede hoy no es tan distinto de lo que sucedía en aquella época. Es verdad que existen otras tecnologías a nuestra disposición, pero esos desechos no se pueden acumular sin más, hay que eliminarlos. Y en aquel momento lo que hacían para eliminarlos era directamente quemarlos. Y aquel lugar donde se producía esta quema era repugnante, porque el fuego nunca se apagaba. Continuamente estaban trayendo desperfectos y basura y continuamente se estaban quemando. Y Jesús va a utilizar y va a referirse a este lugar varias veces para describir el juicio al que serán sometidos aquellos que se rebelan ante su mensaje. En este caso, y por mucho que pueda sorprenderte, a aquellos que dan rienda suelta a su ira insultando al prójimo. Y resulta importante señalar que aquí no se está hablando de que un pecado cada vez es más grave y entonces va a pasar de un tribunal al siguiente y al siguiente y al definitivo. Lo que Jesús está enfatizando es que cualquiera de las 3 ofensas nos va a convertir en culpables delante de Dios, así también como delante de los hombres. Y por eso hablamos de la infamia de la ira, y por eso hablamos del crimen de la ira. No tanto la reacción a la que nos lleva la ira, sino la ira en sí misma. Jesús está diciendo que cuando nuestra ira es analizada a la luz de la ley de Dios, cualquier tribunal humano podría acusarnos de asesinato y de igual forma, ante su juicio divino, seríamos culpables. En Juan, 1 Juan 1, 3, versículo 15, el apóstol del Señor dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Este Juan había sido testigo de lo que Jesús enseñó en aquel día. Y después de escuchar todo esto, uno llega a preguntarse, bueno, ¿es posible vivir sin enfadarnos? ¿Sin enojarnos? ¿Sin airarnos? Humanamente es imposible. De hecho, la acusación que Jesús presenta a los fariseos y a los legalistas es que en el mejor de los casos el hombre va a manipular o a deformar la ley de Dios y solo lo podrá
cumplir externamente. Pero Jesús aquí, una vez más, está diciendo que el ciudadano del reino no solamente obedece externamente, Jesús está diciendo que el evangelio del reino no solo es moralismo. Nuestro corazón debe ser transformado primero. Hace un tiempo se pusieron de moda los libros primero y las películas después de ciertos personajes macabros. No quiero decir ningún nombre para no despertar más curiosidad de la necesaria, pero la habilidad de la mayoría de ellos consistía en acabar con la vida de otras personas y no ser descubiertos. Vinieron a llamarse asesinos en serie. Y lo triste del asunto es que muchas de estas historias estaban basadas en hechos reales. Y la mayoría de nosotros nos podemos sentir incómodos, aún hablando sobre estas cosas. Pero cuando nos acercamos a pasajes como el que nos ocupa en el día de hoy, nos damos cuenta de que los grandes males que observamos surgen de corazones pequeños. Corazones que son pequeños, pero corazones que están airados. Que si pudiesen, que si se diesen las condiciones, no dudarían en hacer daño, mucho daño, especialmente a aquellos a los que desprecian. En una ocasión Jesús se va a dirigir a uno de esos fariseos a los que ahora está criticando y le va a advertir que no hay nada que pueda hacer por sí mismo para liberarse de esa condición. Porque el problema es un problema de corazón. Y para que la situación cambie, ha de recibir un corazón nuevo. Y solamente en su gracia y misericordia Dios puede fabricar un corazón nuevo. Te pregunto en esta mañana, ¿has recibido un corazón nuevo? ¿O sigues tratando de vivir en tus fuerzas, con tus recursos, intentando que ese enojo y esa ira no se salgan del carril para no ser descubierto o para no hacer más daño del debido? Tengo que decirte que con tu corazón de toda la vida vas a seguir resbalando, vas a seguir cayendo, también en lo relativo a este asunto de la ira. Pero hay un segundo elemento que debemos tratar, no se puede quedar así. Y podríamos llamarlo la instrucción ante la ira. Y esa la encontramos en los versículos del 23 al 26. La instrucción ante la ira. Dice ahí, versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En estos versículos hay unos cuantos mandatos, unas cuantas órdenes. Y hasta el momento hemos visto lo que Jesús tiene que decir con respecto a la ira que activamente nosotros experimentamos. Pero a partir de ahora Jesús va a hablar de la ira que nosotros vamos a recibir de otros. Jesús va a incidir en que la justicia externa no es todo lo que demanda Dios, pero también nos va a advertir de lo grave que es airarse pecaminosamente y aún responder a aquellos que se airan contra nosotros. Así que ahora va a explicar cómo responder cuando alguien se aira contra nosotros. Y para ello utilizará dos ilustraciones muy útiles. Por un lado, como acabamos de leer, se referirá al contexto de la congregación. Y algunos expositores quieren dar un salto muy rápido y cuando leen estas palabras de Jesús directamente ponen encima de la mesa la Santa Cena y los símbolos que participan de ella. Pero el texto es mucho más directo y lo vamos a entender. Jesús se dirige a sus discípulos y la mayoría de ellos proceden de Galilea y les va a presentar el siguiente caso. Imaginaos que hacéis un viaje hasta Jerusalén, 140 kilómetros desde vuestras casas.
probablemente a pie, para presentar la ofrenda en el templo, algo que sucedía como mucho 2 o 3 veces al año. Ahora ya no nos parece que el local donde nos reunimos está tan lejos de casa, ¿verdad? Esto suponía 5 días de camino ininterrumpido solo de ida, más el tiempo de esperar las largas aglomeraciones y colas que se formaban en la puerta del templo, porque miles y miles de judíos llegaban a la ciudad con esa misma intención. Eso significaba dejar de trabajar al menos durante 10 días y regresar sin haber presentado la ofrenda, todo para resolver un conflicto en el que uno no era el responsable. El texto no dice si se hubiesen airado contra alguien, el texto dice si tu hermano tiene algo contra ti. Jesús está diciendo que no tiene ningún sentido presentarse en la puerta del templo habiendo hecho todo ese esfuerzo personal y material si uno sabe que alguien tiene algo contra él. Y se utiliza la palabra hermano para hablar de que alguien cercano, en particular alguien que forma parte de la misma congregación que nosotros, tiene algo contra nosotros. Esto jamás sería considerado pecado según los estándares de la época. Si no matabas a alguien y lo matabas bien, entonces no ibas a ser culpable. Y sin embargo aquí se nos está diciendo que si alguien tiene algo en contra de nosotros y no hacemos nada por solucionarlo, estamos actuando igual de mal que aquellos que están haciendo daño físico. No podemos cerrar los ojos. Nuestra ofrenda, nuestro acercamiento a Dios es inútil. Es un paripé, es un mero espectáculo, a menos que resolvamos ese asunto primero. Y Jesús dice que es preferible tener que esperar un año entero y perder todo el tiempo y el dinero que hayamos invertido en ese viaje. Eso es preferible si todavía no hemos resuelto las rencillas con esa persona que está agraviándonos. Porque permanecer en el templo y presentar nuestra ofrenda no sería más que un acto religioso, vacío. Y Jesús no ha venido aquí para promover actos religiosos y vacíos. Dice 1 Samuel capítulo 15, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Hay un segundo ejemplo con el que Jesús quiere ilustrar lo importante que es no airarnos, pero tampoco permitir que otros se enfaden con nosotros sin motivo. Y si ahora hablaba del contexto de la congregación, a continuación va a hablar del contexto social en el que ellos se mueven y se relacionan. Dice el versículo 25, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado, dice el texto, el último centavo. Y aquí ya no se habla de hermano, se habla de adversario. Y la palabra literal es acusador. Y este término, ya lo hemos dicho, se utiliza a veces para hablar del diablo, pero en este caso parece claro que el acusador es el bueno de la película y la persona acusada es el culpable. Hoy en día, cuando tristemente una parte denuncia a otra, van a ser representados por un abogado y no va a haber un encuentro a menos que se llegue a un acuerdo hasta el día del juicio. Pero en aquella época lo común era que el acusador y el acusado caminasen juntos hasta llegar al tribunal. Por eso dice Jesús que el caso se debe resolver incluso antes de llegar a aquel juzgado. Porque una vez allí será imposible arreglarlo. Seremos echados a prisión y no hará
no habrá nada que nos saque de allí por mucho que lo intentemos. Ahí en el último versículo que hemos leído se habla del último centavo. Esto suena muy americano, ¿verdad? Aquellos que conocen el dólar saben que después del dólar vienen los centavos, pero no está hablando de centavos como los que conocemos. La moneda a la que se refiere es el cuadrante y tenía el valor de las 64 partes de un denario. Sabemos que el denario era el pago del día, el salario de un día, de manera que un cuadrante es el salario equivalente a 7 minutos y medio de trabajo. Puedes hacer el cálculo y pensar cuánto ganas en 7 minutos y medio de trabajo. Y dice ahí Jesús que aún debiendo solamente lo equivalente a 7 minutos y medio de trabajo, vas a permanecer en prisión. Ni aun debiendo tampoco serás puesto en libertad, dice el Señor. Y en ambos ejemplos, en el contexto de la congregación y en el contexto social, Jesús dice una misma cosa. En la medida que te sea posible, reconcíliate, ponte a bien, ya seas responsable o no, ya sea tu hermano o tu enemigo, reconcíliate, no permitas que la ira en contra tuya se mantenga. No permitas el llegar a un punto irremisible en el que tu relación con Dios sea una farsa religiosa. No permitas llegar a un punto en el que tu trato con la parte ofendida se haya roto y tenga que llegar a ser mediada por autoridades externas. Qué interesante que ese personaje, esa figura, ese seguidor, ese discípulo, ese ciudadano del reino de los cielos, lo primero que tiene que hacer si su corazón ha sido verdaderamente transformado es tener un testimonio sano, limpio, puro con aquellos con los que se relaciona. Y es por eso que Jesús lo primero que va a enseñar a sus discípulos es que aquellos que van a reflejar en qué consiste el reino de los cielos no van a tener una mala actitud para con los que están a su alrededor. Ni se van a irar, ni se van a dejar castigar por la ira de otros. Uno de los personajes más populares dentro del género de ciencia ficción es el Dr. Bruce Banner, más conocido por el increíble Hulk. Yo pensaba que todas estas cosas se habían pasado de moda, pero ahora los niños vuelven a ponerse camisetas de Hulk y llevan muñecos de Hulk. Creado en 1962, este genetista trata de salvar a un adolescente cuando es expuesto a grandes dosis de energía nuclear. Y a consecuencia de su accidente, este Banner va a llegar a tener la extraña habilidad de transformarse en un monstruo incontrolable, un monstruo que cuando da rienda a su ira, no hay quien lo pare. Está claro que la manifestación de nuestra ira no nos va a transformar en un monstruo de color verde. Pero en un sentido, mientras vivamos controlados por nuestra ira, viviremos oprimidos y contaminados por aquello que Dios desprecia. Y cuando leemos acerca de los estándares de Dios, de la justicia de este reino de los cielos, nos damos cuenta cómo de lejos estamos de vivir de esta manera. Y nos damos cuenta de que necesitamos a Cristo como aquellos que le escucharon aquel día, porque todos, sin excepción, hemos pecado en este punto. Todos, sin excepción, como aquellos religiosos, tampoco somos capaces de obrar un cambio interno. No tenemos la habilidad ni la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, porque solamente Él ha obedecido completamente. Solamente Él ha guardado la ley de Dios de manera perfecta. Solamente Él pagó por nuestros pecados. Solamente Él nos ofrece su justicia perfecta, que imputada, regalada a todo aquel que reconoce su necesidad y confiesa su pecado delante de Dios. A todo aquel que se arrepiente delante de Dios.
es suficiente para presentarse delante de Dios. Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, esa ira santa y justa de la que hablábamos antes, permanece sobre él. Que el Señor permita que todos los que estamos aquí no solo dejemos nuestra ira, sino que aferrándonos a Cristo seamos liberados de la ira venidera. Vamos a orar. Señor, en este día reconocemos que somos unos tramposos, porque constantemente tratamos de justificar nuestras acciones, nuestras ideas y pensamientos, aun como pensamos acerca de los demás. Y lo hacemos porque creemos que no va a tener ninguna consecuencia, que no le hemos hecho daño a nadie, que solo hemos puesto tierra de por medio. Pero tú nos enseñas que el problema no es lo que sale de la boca, sino lo que está ya en el corazón. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a confesar nuestra necesidad de un corazón limpio, de un corazón que ama y no que desprecia, que anima y no que critica, que construye y no que destruye, que busca el bien del otro y no el mal, que no es envidioso ni jactancioso, que no busca meramente lo suyo, sino que trata de bendecir y demostrar esa misma gracia que ha recibido en Cristo. Oramos también por aquellos que todavía luchan porque su corazón es el mismo de siempre. Te pedimos, Señor, que tú pongas uno nuevo y limpio, uno que bombea aquello que tú deseas, uno que apunta a lo que te agrada, uno que nos coloca en perfecta sintonía contigo por los méritos de Cristo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.